y gracias porque pues, nos permite una vez más estar en su servicio. Y como les digo, amo muchísimo a Dios porque utiliza inútiles como yo y hace su propósito. Bueno, antes que nada, alguna pregunta de esas que sí, que sí me sepa, por favor. Sí, yo espero que sí. Espero que sí. Si no, pues, bueno, sí. ajá. Si no, no hay problema. Ok. En segunda de Samuel 14:21 Ajá. dice, habla de Absalón. Sí. Dice que tenía 3 hijos y una hija llamada Tamar, de la cual era muy buena, ¿no? Sí. O sea, que era bella. Era muy hermosa, sí. Ajá. Y luego en segunda de Samuel 19:27 me parece. Pero aquí lo tengo. Ahí ya se me ocurrió. Dice que cuando murió él, en su tumba, tenía ciertas estructuras porque dijo que no tenía ningún hijo. O sea, ¿habla del mismo Absalón o es otro? Ajá, Absalón es el que deja el pilar, la columna esta, Ajá, sí. porque no tiene descendencia. Entonces la manda a construir desde antes, porque él sabe que va a morir y este sería su legado. Es la triste historia de Absalón. Pero me dijiste hace ratito, según Samuel 14:21, ¿verdad? Sí. Dice, entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto, ve pues y haz volver al joven Absalón. 14:21. Ajá. Sí. No, o sea, no habla de la... Ahí no Segunda está. de Samuel. Según Samuel, sí, 14:21. ¿Nos lo lees? Es que no tengo mis lentes. Ah, no te preocupes, ahorita. Sí. 14:21. Ahí. 14:21. Dice así. Hola, buenas noches. 14:21, Sí. segunda de Samuel. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. 27. ¿El qué? ¿27? 27, sí, creo que sí. Ajá. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Ok. Y mandó Absalón, ajá. Sí, cuando él decide, es que te quiero buscar el versículo. O sea, tu pregunta es ¿por qué deja la columna si sí tiene descendencia, no? Sí, ajá. O le mataron a los hijos. No, mira, estoy buscando. El segundo versículo es 2 de Samuel 18:18. Ajá, sí. Ajá. Ahí está. Sí, dice. Entonces, Sí, 18. lo más probable, la explicación más probable es que en ese momento los hijos de Absalón murieron, o sea, bueno, murieron antes. Es decir, no tenía hijos vivos que pudieran heredar. Sí, esa es una explicación. Ajá. Entonces, dice, y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la Sí. cual está en el Valle del Rey, porque había dicho, ya no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre, y llamó a aquella columna por su nombre, y así sea.
Entonces se ha significa que se llamado murieron. Sí, por un sí. Absalón. O sea, los hijos de Absalón murieron, es lo más probable. Digo, la Biblia no lo menciona como tal, pero su idea de perpetuarse a través de la columna implica esto. Pero no dicen que los hijos no van a morir por el pecado. No, no, efectivamente, o sea, no murieron a consecuencia del pecado de Absalón, sino han de haber muerto, o sea, por otra situación. Sí, sí. Sí, o sea, no, aquí ya desde Levítico tenemos, ¿no? Porque los padres comieron las uvas y los hijos tienen la dentera, ¿no? O sea, sino que cada hombre morirá por su pecado. O sea, esta ley ya viene y sí, no es que hayan muerto por el pecado de Absalón, sino seguramente murieron por alguna otra razón. Sí, sí, sí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No, es que era algo muy grave para que se hayan muerto los cuatro y el Sí, seguramente sí. Recordemos que la vida de Absalón, híjole, pues es un mar de, ¿no?, sinuoso, lleno de muchas cosas y sobre todo de abandono de su padre. David se saca una estrellota afuera, pero es el típico ejemplo de farol de la calle y oscuridad en su casa. O sea, David tiene un problema fuerte con su familia, ¿no? Recuerden que cuando Absalón lo va a ver, en lugar de dirigirse como padre o papá, dice el rey, ¿no? Y varias veces, tenga el rey a bien ir a ver mis sembradíos, y el rey. O sea, la Biblia es clara cuando nos muestra que la relación que tenía era nula. Entonces, pues esto viene, si lo traslapamos, ¿no? Esta ausencia de su padre, pues imagínense todo el daño que hizo. Entonces, Absalón por eso acaba como acabó, queriendo derrocar a su propio padre, haciendo su voluntad. Entonces, ahora sí que diría el gringo, monkey see, monkey do, ¿no? O sea, lo que vio, pues es lo que hizo con su familia, seguramente don Absalón. No lo implica, no lo dice la Biblia, pero lo podemos implicar. Sí, sigue Roger. ¿Pero ahí fue por falta de obediencia o realmente que quería hacer rival con su papá? No, yo creo que más bien fue por falta de reconocimiento por parte de su papá. O sea, lo que sí podemos leer en la Biblia es que Absalón quería ganarse este reconocimiento, ¿sí?, este empoderamiento. Recuerden que el papel del papá es muy importante porque el papá afirma, ¿sí? La mamá se da por sentado que, bueno, tiene el amor y el cuidado de estas cosas, pero el papá afirma. Entonces, por eso podemos ver a Jesús saliendo del bautizo y la voz desde arriba diciendo, he aquí mi hijo amado. Ajá. Entonces, cuando el papá hace su función, los hijos se afirman. Y entonces, pues, en consecuencia, hay hijos estables, hombres, cabales, mujeres que no se dejan rápido ir porque les dicen qué letra tan bonita tienes, ¿no? O sea, dan seguridad. Y en toda la historia podemos ver que David, pues Absalón lo único que hizo fue rechazarlo. Entonces, en lugar de afirmarlo, le quitó esa confianza y la está buscando. ¿Recuerdan cuando se pone ahí en el marco de las puertas diciendo, ¿quién les diera un juez? Porque, a ver, dime qué te pasa. Y el otro diciéndole, no, si yo fuera juez, entonces te ayudaría a resolver. O sea, se quieren autoempoderar. Y fue el resultado, o sea, Absalón es el triste resultado de el descuido de su papá. ¿Se acuerdan cuando se muere su bebé, no? O sea, David se levanta, se sacude las manos y se pone a comer. Entonces dice, oye, ¿cómo es posible si cuando estaba agonizando el niño estabas ahí orando y demás? Y ahora resulta que ya se murió y entonces estás tan tranquilo. Y entonces él entiende y dice, sí, porque yo voy a él, pero él no va a mí, ¿no? O sea, entiende que bueno, o sea, fue un pago. Pero en el caso de Absalón, David luego le chilla con tanta vehemencia porque entiende que él lo hizo, ¿no? Entiende que él provocó todo esto que Absalón persiguió toda su vida. Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera yo estar en tu lugar? ¿Recuerdan? Y eso ha de ser terrible, porque pues, obviamente David conoce lo que le hizo a Absalón. Pero sabe además, que es el resultado, sí. Además está todo el antecedente de la muerte de su hermana, ¿no? De Sí, Tamar, claro, de Tamar. que David no hizo nada, que dejó que... Y Ajá. empezó como a guardar ese resentimiento. Sí, totalmente. Sí, la violación literalmente de Tamar, o sea, fue horroroso, ¿no? Y el otro diciéndole, papá, o sea, ¿no? Y David, sí, o sea, claro. Por eso les digo, candil de la calle, pero
desgraciadamente oscuridad para su casa. No sé por qué, pero si ustedes ven la vida de muchos pastores y muchos predicadores famosos, sus hijos normalmente no tienen un camino bueno. No tengo la idea por qué. Hoy vamos a ver algo de eso y es importante entender que los padres somos responsables por los hijos siempre, ¿no? No podemos nunca convertirnos en David, porque sí es una responsabilidad muy grande. No queremos estarle chillando a nuestros hijos al rato. No sé por qué. Yo creo que nos falta tal vez oración por este lado, ¿no? El ministerio en casa. No lo sé, pero sí, muy bien. Bueno, pues fíjense que esta prédica que vamos a tener hoy, lo que les voy a compartir hoy, surgió por la pregunta que me hizo Moni, ¿verdad? La semana pasada, ajá. ¿Por qué a los demonios les gusta o les place poseer a los seres humanos? Esa fue la pregunta. Entonces, ¿por qué les interesa habitar en nosotros, controlarnos, ¿no? Atormentarnos, destruirnos? Y bueno, me temo que la Biblia pues, no responde a esa pregunta con una frase directa y concisa. Eso es lo primero que tenemos que saber. No hay un versículo que diga, mira, los demonios poseen a los seres humanos por estas 5 razones. No lo encontramos, ¿sí? Sin embargo, sí podemos encontrar suficientes huellas y claves para inferirlo con seguridad. Sin fantasía, porque este es un tema delicado, ajá. Nos gusta meterle mucho la novela y sobre todo el morbo espiritual. La verdad es un tema que nos llama mucho la atención. Sabemos una cosa con seguridad, esto lo podemos afirmar. Nunca en la Biblia ha existido una posesión con algún motivo bueno o amable, ¿no? Todas las veces que la Biblia habla de posesión, pues es para destrucción y para mal. Eso es seguro. En todos los casos, siempre ha sido para mal. Bueno, pues vamos a ver una historia hoy. Váyanse a Marcos, por favor, el Evangelio de Marcos, capítulo 9, ¿sí? Y esta historia que vamos a ver es una escena que nos ilustra perfectamente la posesión demoníaca. Ajá. Vamos a poder ver literalmente a un muchacho que es destrozado por un espíritu inmundo. A un padre desesperado, harto y cansado, y sobre todo a unos discípulos que fueron impotentes. Ajá. Pero también vamos a poder ver a Cristo, a Jesús entrando en la escena y poniendo en orden todo el caos que se había sembrado. Entonces, bueno, el contexto es importante, como siempre. Recuerden, Jesús viene descendiendo del monte, en donde acaba de experimentar la transfiguración. ¿Recuerdan? Arriba, en donde estuvo, se manifestó su gloria, mientras que abajo lo esperaba miseria humana en toda su crudeza. Es decir, Jesús permitió que Pedro, Jacobo y Juan lo acompañaran, subieran y experimentaran literalmente un poco de su gloria. Ajá. Dice la Biblia que su rostro resplandecía y sus vestiduras más blancas que la nieve, ¿no? Brillaba, pudieron experimentar la gloria de Jesús. Y aparte escucharon la voz de Dios, mientras que abajo lo que se está viendo es pura discusión, ¿no? Fracaso, confusión y aparte mucho dolor. Entonces, no es casualidad que Marcos ponga juntas estas escenas, o sea, está en el mismo capítulo, ajá, porque es una forma de mostrarnos que la gloria de Cristo, este poder y esta deidad, no lo hace indiferente a nuestros sufrimientos. Yo podría decir, a ver, yo estoy acá, ustedes están acá, ¿no? Al contrario, lo conduce directamente a Él. El mismo Señor, ajá, que fue revelado en majestad en el monte, ahora desciende para enfrentarse con la devastación. Esta devastación que es producida por el mal y que afecta la vida de toda una familia. Bueno, pues hoy no solamente vamos a ser testigos de una liberación, porque al final esto acontece, sino que vamos a poder ver con claridad lo que el infierno quiere hacer con el ser humano. Ajá. Bueno, pues Marcos 9, ¿verdad? Les dije. 14, y ahí vamos a empezar. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó,
¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucedió esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Muy bien. Bueno, esta narración permite de entrada que veamos muchísimas cosas. Recuerdan que la vez pasada hablamos de esta parte de rumiar la palabra, de analizarla, de entenderla. Bueno, hoy vamos a ver muchas cosas, si el Señor lo permite, ¿sí? Es clave para llegar a una respuesta, la respuesta de la pregunta de Moni. Pero, como diría Jack el Destripador, nos tenemos que ir por partes, ¿ok? Eso es importante. Bueno, versículo 17. Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Bueno, en primer plano tenemos a un padre tomando la palabra en medio del desorden. Acabamos de leer que había muchas personas y todos cuestionaban y hacían. Entonces imagínense el borlote, ¿sí? Jesús acaba de llegar y encuentra discusión, confusión y fracaso entre los discípulos. Allí estaban los discípulos, los que se quedaron, y ya tenían ahí un mercado, ¿sí? Entonces este hombre rompe el ruido con una confesión dolorosa. Traje a mi hijo. Podemos ver claramente que su dolor es real. Ajá. Es recurrente. No está hablando de un problema pequeño, sino dijo, traje a mi hijo. Claro, hay varias cosas importantes aquí. Número uno, el padre identifica correctamente la gravedad del caso. Sí, porque no dice, mira, es que está enfermo mi hijo, no puede hablar, no puede. O de repente tiene algunas actitudes raras. O sea, tenemos que poner atención en lo que el padre no dice. Ajá. No dice todas estas cosas. Dice, mi hijo tiene un espíritu mudo. Y aquí es lo que les dije hace un ratito, o sea, los padres tenemos la responsabilidad, el privilegio y la obligación de estar siempre atentos a nuestros hijos. ¿Cuántas historias conocemos de personas que dejan encargado con el tío, con la abuela, con el primo, con el cuidador, en la escuela, sí? Y entonces con la excusa de que yo tengo que ir a trabajar, tengo que salir, tengo que viajar. O sea, los niños, y más los niños cristianos, tienen que entender que son muy atacados. Esto es importante. Y la figura de los niños, la figura que tienen los padres a los niños, literalmente es Cristo, ¿sí? Cristo es la representación los padres son la representación de Cristo para los niños. Tenemos que estar siempre atentos. No podemos confiarnos. Si tú llevas a tu hijo a la escuelita dominical o a tu escuela cristiana, está increíble, qué bien, pero pues, permanece, investiga, ¿no? A ver qué temas te van a enseñar hoy, a ver qué es lo que vas a aprender.
Yo conozco muchas personas que los dejan, se lavan la mano, se van al cafecito, se meten a la prédica y al termina la prédica y al rato, sí, aquí está, van por él. No podemos hacer eso. Los padres no podemos descuidar a los niños en ninguna edad, no cuando son chiquitos y tampoco cuando son grandes. Por esta razón, el padre, pues bien, o sea, está reconociendo esto y está atento a su hijo. Número 2, está mostrando una fe que todavía se mueve, aunque él realmente esté herido, ¿sí? El hombre dice, traje a ti mi hijo. Esto es muy, muy importante. Aunque, lo vamos a ver después, pero su fe está golpeada, está mezclada con duda, pero aún así de todos modos llevó a su hijo, a Jesús. A veces, una fe débil sigue siendo real. Esto es importante, porque al menos sabía hacia dónde correr. Ok, versículo 18. Dice, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Bueno, aquí empezamos ya con problemas más graves, ¿no? Podemos ver un padre que está lleno de cansancio, o sea, honestamente ya no puede más. Está narrando el problema de su hijo con una actitud visiblemente desgastada. No está relatando una crisis aislada, sino una forma de vida que había sometido al terror a todos los integrantes de la familia. Llega con un ánimo totalmente desgastado. Y entonces leemos la frase, donde quiera que le toma. Marcos es claro, nos deja ver que este muchacho había perdido toda estabilidad. Ni él ni su familia literalmente podían vivir con normalidad, porque en cualquier momento el mal irrumpía para derribarlo, sacudirlo y para exponerlo a una vergüenza que todos podían ver. Porque no solamente es el sufrimiento, sino es todo lo que esto manifiesta y todo lo que esto muestra a los demás. ¿Sí? El padre no está hablando solo de episodios violentos. Lo que está describiendo es un deterioro prolongado a lo largo de los años. Lo ve apagarse con el paso del tiempo, como si el infierno no se conformara con herirlo de vez en cuando, sino que quisiera ir apagando lentamente su vida delante de sus propios ojos. Miren, los miércoles voy a predicar a un anexo de jóvenes donde hay drogadictos y borrachos, alcohólicos, o los dos, ¿no? Cuando puedes platicar con ellos, te das cuenta de que la mayoría de ellos, el 99%, los ingresan, obviamente no ingresan por su propia voluntad, pero los ingresan por hartazgo. Tú podrías pensar que es por amor o que es porque quieren que se recuperen, porque quieren que se rehabiliten, pero la verdad es que no. Cuando tú puedes hablar con ellos, los puedes ver a los ojos, puedes entender claramente que, digo con toda razón, pero sus familiares están hartos. Están hartos de la zozobra de saber en dónde están, si van a regresar, si ya no, si ahora que se metieron. O sea, todos los que alguna vez han tenido o han tenido la oportunidad de cuidar a un enfermo, ¿no? Por algún tiempo, saben que es hartante. Entonces quiero que entiendan la frustración de este padre. Lleva años cargando esta pena, y al rato lo vamos a ver. De repente el fuego, de repente el agua, ya no sabe. O sea, ¿cómo te vas a trabajar con un niño así? El hartazgo de este padre es manifiesto. Encima de todo, le dice a los discípulos, y los discípulos no pueden echar fuera al espíritu. Y entonces vemos cómo la tensión de la historia va creciendo. Igual que la decepción del padre. Ya no tenemos solamente el sufrimiento del hijo, sino también la decepción, ¿sí? Esta angustia del padre, ¿sabes? ¿Qué hago ahora? Claro, o sea, el papá llevó su necesidad a quienes estaban cerca de Jesús y salió peor que antes. Ahora estaba desalentado.
Y este caso nos muestra claramente la violencia del enemigo. Claro, podemos ver esto por un lado, pero también deja al descubierto que la cercanía al misterio de Cristo no reemplaza la dependencia real de su poder. ¿Sí queda claro esta frase? Que estés cerca, que vengas a la célula, que tengas tu oración, no va a reemplazar que en tu vida y en la mía, lo que actúa verdaderamente es el poder de Cristo para transformar y cambiar todo. No depende de ti, de mí, de nuestras formas o de las ganas que le echemos. Ajá. ¿No te ha pasado muchas veces que tienes años orando por una persona o por unas personas que amas, tal vez familiares, y los ves igual o cada vez peor, y nos empezamos a desesperar porque la vida pasa, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, con mi mamá. Trato de tener un testimonio, trato de tener siempre la disposición de mostrar a Cristo, ¿no? Y la veo en su situación religiosa y me desespero. Claro. ¿Por qué? Porque no estoy dependiendo de Cristo, ¿no? En esos momentos se nos olvida que el único que es responsable de todo esto es Cristo. Entonces, no porque yo venga y predique y ya comparta, no, o sea, eso es una cosa que tenemos el privilegio de hacer, pero la dependencia que tenemos que tener es al poder, a la soberanía de Cristo, de Dios, ¿sí? Y pues esto le pasó a los discípulos, estaban ahí, pero no pudieron hacer nada. Y básicamente no pudieron porque enfrentaron una realidad demoníaca seria, sin la dependencia espiritual, que solo se expresa en la oración. Jesús lo dice posteriormente, ¿no? Y cuando esto pasó, pues solamente quedó expuesta su debilidad, su incredulidad y la tendencia a confiar más en la experiencia que en la comunión viva con Dios. Para este momento ellos ya habían sido testigos de muchos milagros que había hecho Jesús. Ya les quedaba Cristo, que este hombre no era común y corriente, que algo había de él. Acababa de pasar, vieron a Nicodemo, ¿no? Decirle, tú, sabemos que vienes de Dios. O sea, muchos milagros, y aún así, digo, es la tendencia de los apóstoles, ¿eh? Y de muchos de nosotros también. Hasta el final, ¿no? Siguieron con esta incredulidad, esperando que las cosas se dieran de acuerdo con lo que ellos imaginaban. Por eso lo negaron todos, por eso lo traicionaron todos. Entonces, bueno, el infierno busca poseer al ser humano porque no le basta contentarlo desde fuera, sino quiere quebrantar desde dentro al hombre que Dios hizo para vivir bajo su gobierno. No es casualidad. El reino de las tinieblas siempre intenta convertir en ruina aquello que fue creado con dignidad por la mano de Dios. El versículo 19. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Fíjense qué dato tan curioso. Jesús no empieza hablando con el espíritu, sino con la generación. Ajá. No encontramos otro ejemplo en la Biblia donde Jesús, cuando llegan a pedirle ayuda, se dirige primero a otras personas y entonces ya haga su chamba, ¿no? Te voy a poner ejemplos. Llegan los 10 leprosos y los enfrenta y los sana, ¿no? Ya. Los ciegos, ¿no? ¿Qué quieres que te haga? Señor, que vea. Lo trata personalmente y lo sana. Y en este caso, lo primero que hace Jesús es enfrenta a los demás. Antes de tratar este caso, expone el ambiente espiritual que está rodeando este ambiente. Entonces, el pasaje del problema no es únicamente la opresión del muchacho, sino es también la incredulidad que está contaminando toda esta escena. Podemos ver dentro de todo esto discusión alrededor del dolor, incapacidad entre los discípulos, falta de fe en el Padre. Y en medio de todo esto, Cristo denuncia una generación que convive con la presencia de Dios, pero no descansa en ella. Jesús no dice estas palabras para hacernos ver que su paciencia estaba llegando al límite, ¿no? ¿Hasta cuándo? No se trata de paciencia. Jesús los está confrontando. ¿Cuándo vas a confiar? ¿Cuándo vas a creer? ¿Cuándo vas a descansar en mí?
La incredulidad ofende a Cristo porque persiste incluso cuando su poder ha sido visto una y otra vez. Y qué hermoso que es que Jesús no se retirara después de enfrentarlos, ¿no? Bueno, pues como no tienen fe, ahí lo resuelven ustedes, yo ya me voy. Reprensión severa por un lado, claro, Jesús los enfrenta, pero también compasión y amor. Después de exponer el problema, entonces ordénalo, tráiganmelo. Claro, es Cristo mostrándonos su corazón. Por un lado señala el pecado, por supuesto, pero también no abandona al necesitado. Encara la atmósfera espiritual y al mismo tiempo abre el camino para empezar su intervención. ¿Y nosotros cuántas veces dejamos de hablar con las personas o nos ofendemos con ellas solo porque literalmente un día no me saludó o no me dio lo que yo esperaba, porque me hicieron algo? Si el Señor solo se moviera donde ya todo está limpio y lleno de fe, ninguno de nosotros tendría esperanza. Cristo los enfrenta, les hace ver su pecado, su incredulidad, y aún así los ayuda, actúa. Pero Marcos nos muestra que Cristo entra a un escenario saturado de incredulidad, claro, y aún así dice, tráiganme. Versículo 20, por favor. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Bueno, en el momento en que el muchacho es llevado a Jesús, la violencia se intensifica. ¿Por qué? ¿Vale? Lo reconoció. Lo reconoce. Está luchando, ¿no? Está luchando. ¿El niño o el demonio? El demonio. El demonio. Y es que uno pensaría que estando cerca de Cristo el demonio se va a someter, ¿no? Ya, ahí está. Entonces, Pero, sí. una duda. Donde decía, donde quiera que le toma, es decir que el demonio entra y luego posee nuevamente al chico. Sí, o sea, la posesión nunca es permanente, sino va y viene. Sí. Ahorita vamos a ver este versículo, sí, pero muy buena observación. Ajá, la idea de que la cercanía a Cristo siempre produce calma, pues no aplica siempre, ya lo vimos, ¿no? Estamos viendo lo contrario, exactamente. La presencia del Señor provoca una reacción furiosa de un espíritu inmundo. Claro, las tinieblas se agitan, ¿sí? Porque ha entrado en escena aquel ante quien no puede sostener su dominio. Que el joven haya empeorado momentáneamente no significa que Cristo haya perdido el control, para nada. Significa que el invasor ha sido confrontado. Muy bien, Pablo. Miren, no sé si les ha pasado, pero si en su vida de creyente algún día han decidido servir, discipular, predicar, orar, hacer un grupo, etc., es cuando más ataques tenemos. Esto es manifiesto. Yo cuando les digo a alguien que va a empezar a discipular por primera vez, siempre les digo esto: por favor, espera ataques. Por favor, entiende que ahora sí, lo que no tenías de intenso en este sentido espiritual diabólico, va a venir. Porque claro, o sea, nosotros no le pertenecemos más que a Dios. El diablo no puede, ni quiere, ni va a tener nada con nosotros. Pero sí le molesta un cristiano activo, sí le molesta un cristiano que dedica su vida a que Dios lo utilice. Ajá. Alguien que quiere presentarse ante su Padre como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y entonces es cuando vienen estos ataques aún más fuertes. Pruebas, enfermedades, decepciones, pleitos en la casa. Son muchas cosas y tenemos que aprender a identificarlos, ¿sí? El muchacho cae al suelo y se revuelca delante de todos. Ahora, entiendo que ahorita estamos alimentando esta imaginación que ha sido influenciada por Hollywood, pero esta escena es humillante y dolorosa. Piensa en su papá. Se está exponiendo ante todos. No es que los endemoniados convivieran todo el tiempo en el pueblo, ajá. O sea, eran gente marginada, así como la mujer de flujo de sangre, ¿no? Eran personas inmundas que no podían convivir todos los días con las demás personas, porque nosotros somos puros y castos. ¿Tú qué vienes a hacer con nosotros? El papá está exponiéndose. Es verdaderamente una escena de vergüenza para él. Puedes ver y entender el amor.
Ahora tenemos que leer esta escena diferente. Antes, las convulsiones eran parte de la rutina de opresión. Toda la vida del muchacho, toda esta manifestación, pues era señal, era una consecuencia del demonio que lo estaba poseyendo. Sin embargo, en este momento, es la reacción del enemigo frente a la presencia de Cristo. Claro, es el mismo caos, pero ya no significa lo mismo. El Señor ha llegado, y cuando Cristo entra en escena, incluso la furia del infierno empieza a revelar, a delatar su propia derrota. Versículo 21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Jesús no está pidiendo información porque la necesite, ¿eh? Esto es importante. Lo que Jesús hace es que está obligando al Padre a mirar de frente cuánto tiempo ha reinado este problema en su casa. No le permite tratar este problema como si fuera una tragedia reciente, ¿no? Lo lleva a reconocer que hay dolores tan antiguos que ya se metieron literalmente en la historia familiar. Le hace ver que el primer paso es exponer esta realidad delante de él, de Jesús. Y entonces sí, el escenario empieza a preparar para la intervención del Señor. Esto es exactamente igual que la salvación. Una persona para ser salva necesita primero una cosa, reconocer su condición. No puedes ser rescatado de algo que ni siquiera entiendes. Si tú no crees que necesitas un salvador o alguien que te salve de algo que has hecho o de algo que mereces, no puede proceder la salvación. El primer paso para la salvación es la aceptación de tu condición. Soy un pecador y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y por lo tanto mi destino eterno es una separación espantosa de Dios. Ese es el primer paso. Bueno, Cristo está haciendo esto con el papá. Lo está enfrentando. No solo está exhibiendo el presente, está mostrando años de desgaste acumulado, noches de angustia seguramente. Está enseñando que el peligro es constante. Cristo muestra a una familia que ha vivido demasiado tiempo bajo el peso de una ruina que parecía que se había instalado ya para quedarse. Y esta es la razón por la que Jesús no pasa por alto este periodo de tiempo, la duración. Hace espacio para que la antigüedad de la herida sea reconocida, ¿sí? Y a nosotros esto debe ser algo que nos llene de esperanza. ¿Por qué? Porque Dios no solo ve el momento crítico, el momento y la prueba en la que estás pasando, ve toda la historia que viene detrás. Él sabe cuánto tiempo lleva el padre cargando con esta tragedia. Sabe cuánto tiempo lleva el hijo siendo despedazado. Jesús lo entiende. Sabe cuánto tiempo lleva la familia sosteniéndose como puede. Entonces Cristo, cuando pregunta, no lo hace para llenar un expediente, ¿no? Una forma, sino para poner bajo su mirada compasiva todo el sufrimiento de la familia. Versículo 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdenos. Este versículo es fundamental. Impossibilium nulla obligatio est. Latín para nadie está obligado a lo imposible, o nadie puede dar lo que no tiene. ¿Se entiende? Es un principio general, digamos, de la jurisprudencia mexicana. Reconoce que, o establece que no se le puede exigir a nadie el cumplimiento de una obligación cuando ésta resulta física o jurídicamente imposible de realizar. Te pongo un ejemplo. Llega la señora con el juez de lo familiar. Entonces dice, señor juez, pues es que, pues la verdad, yo con lo que me da el papá de mis hijos, no me alcanza para meter a Johnny a la Prepa Tech y a Britney a la Ibero, y entonces pues yo estoy demandando al papá, ¿no? Entonces el juez se voltea con el papá y dice, ¿en qué trabaja, señor? Bueno, pues soy plomero. Oiga, señora Canuta, discúlpeme, pero ya le estamos quitando
el 50% de su salario al Señor, que es lo que la ley nos permite como máximo, pues vaya diciendo a Johnny y a Britney que sus ideas, ¿no? Y vaya buscándose el Conalep y yo no sé qué. O sea, porque no está obligado, o sea, ¿cómo lo exprimen, no? Entonces, repito, nadie está obligado a lo imposible, nadie puede dar lo que no tiene. Bueno, una vez establecido este principio jurídico, les pregunto, me voy a salir tantito del tema. ¿Por qué en los evangelios de Mateo y de Lucas, capítulo 4, para cuando lo quieran buscar, podemos leer que Satanás le ofrece a Jesús todos los reinos del mundo y su gloria? Porque se los dieron a él. Lo está probando, ¿no? Cuando Adán peca, Ajá. pasa toda esa, todo ese poder a manos de Satanás. Ok. ¿Acá dijeron porque lo está probando? Yo dije, Ah, porque lo está probando. Sí, lo está tentando, evidentemente. Muy bien, Damián, tú siempre aquí de teólogo. Sí, nadie puede dar lo que no tienes, ¿claro? Por el otro lado, pues sí puedes repartir lo que tienes. Efectivamente, cuando falla Adán, cuando cae Adán, el dominio de toda la tierra y de todo lo que estaba, Adán estaba firmando ahí el testamento o la escritura. Y se le entonces, ajá, los derechos. Y se los otorga al diablo. Ajá, Lucas lo menciona claramente. Ahí en 4, 5 y 6, a ver, se los leo. Si quieren leerlo, Lucas 4, 5 y 6. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero, se la doy. Entonces ahí está mostrando a Satanás los títulos de posesión y la explotación de derechos sobre todos los reinos y la gloria. Bueno, aparentemente todos los que en algún momento pactan con alguna entidad demoníaca piensan que van a recibir esta gloria. No entienden que solamente son utilizados y que siempre termina mal. Todo el mundo quiere y ofrece. Ajá. Híjole. Bueno, es que es increíble. O sea, como les dije la otra vez, en el momento que aprendemos a meditar la palabra, a rumiarla, la revelación se manifiesta. La crudeza de este versículo nos demuestra, nos enseña el verdadero objetivo de los demonios. Sí, y además lo hacen con una claridad estremecedora. Para matarte. Miren, estas palabras tendrían que bastarnos para que quitáramos de nuestra mente cualquier forma romántica o fantasiosa sobre cómo percibimos al mundo demoníaco. Les comentaba del anexo y digo, aquí está Henry. De verdad estas personas han pactado y han hecho, y cuando se jactan porque te avientan el pecho, pues yo le digo, pues mira dónde estás, compadre, o sea, ve el resultado, ¿no? Ya nada más de ahí. Todas las personas que pactan con los demonios piensan que, pues en primer lugar, estos seres van a honrar su palabra, ¿no? O sea, los demonios tendrán palabra, ¿no? Bueno, no sé en qué momento se imaginan que tienen honor. Y lo más grave es que no se dan cuenta que toda la estrategia que utiliza Satanás tiene un objetivo. Lo acabamos de leer. ¿Cuál es? Terminar con nuestra vida. La intención del espíritu no es solo alterar o perturbar al muchacho. Quiere destruir su vida. Quiere matarlo. El fuego y el agua aparecen como instrumentos diferentes de una misma voluntad asesina. Entonces, lo importante no es si se quema o si se ahoga, digo, pobre muchacho, sino que en ambos casos el objetivo es el mismo. ¿Sí? Matar al muchacho, llevarlo a la muerte. Y esto encaja perfecto con la pregunta que atraviesa esta prédica que nos hizo Moni. ¿Qué quiere el infierno hacer con el ser humano? Bueno, pues este versículo responde sin rodeos, ¿no? Quiere arrastrarlo hacia la destrucción. Quiere convertir una vida creada por Dios en el escenario de una ruina prolongada y, si le es posible, acabar con él. ¿Por qué? Porque el diablo no habita para convivir, invade para destruir. Pues, qué horror.
Enseguida el padre añade, si puedes hacer algo. No lo está diciendo con soberbia, ¿eh? Así como, si te dignas. No. Es la voz de una esperanza herida, ¿sí? Ya cargó años de sufrimiento y por si fuera poco, como ya lo vimos, acaba de ver fracasar a todos los discípulos. Está hablando desde su corazón, no con una fe robusta, sino desde su impotencia. El dolor lo ha desgastado hasta en la manera de pedir. Y aún así, en medio de toda esta duda, hace algo correcto. Sí, apela a la misericordia de Cristo. No le menciona derechos, no exige un trato especial, no presume méritos, suplica misericordia. ¿Puedes ver la diferencia con los fariseos? Nosotros somos hijos, ¿no?, de Moisés. Nosotros tenemos la ley, nosotros sabemos, siempre queriéndose elevar. Y el Padre diciendo, si puedes. Hay un detalle precioso en este versículo. El papá no dice solamente ayuda a mi hijo, sino ayúdanos. Sí, cuando una vida ha sido tomada por la ruina, desgraciadamente rara vez cae sola. Siempre involucra a muchas personas y sobre todo al entorno familiar. El muchacho es el poseído, claro, lo entendemos, pero el padre ya entendió que la presión de uno se convirtió en el sufrimiento de todos. Vamos al versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces Jesús toma el argumento del papá y lo corrige. El problema no es si puedo, sino que tú descanses en mi poder. Digamos que el sí puedes estaba mal ubicado. Porque nunca es la capacidad del Señor la que está bajo sospecha. Lo que debe ser reordenado y acomodado es la confianza del Padre en la autoridad de Cristo. ¿Sí? ¿Cuántas veces de verdad oramos sin creer, sin confianza? Digo, me queda claro que oramos. Por eso cuando se practica la unción de los enfermos, ¿recuerdan? Ahí en el libro de Santiago. Porque la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué implica esto de la oración de fe? Pues que hay una oración que no es con fe. Cuando oras por tus hijos, por tus problemas, porque no tienes dinero, porque no tienes salud, ¿realmente confías? O sea, entregas, expones tu problema, lo entregas y descansas, ¿o te sigues preocupando? Porque si te sigues preocupando, hay un problema. Estás haciendo justo lo contrario al papá. No estás confiando. Y digo, se escucha a teología 1.1, ¿no? Pero recuerda, Dios siempre te va a contestar sí, no o espérate. Punto. Y si la voluntad de Dios es no, pues bueno, es no. ¿Confías en eso? ¿Estás contento con eso? ¿Tienes contentamiento con eso? ¿O a fuerza quieres el sí? Orar y esperar no es hacer lo que, no es decirle a Dios, haz lo que mi voluntad te está diciendo. Sino es, tengo esta necesidad, tengo esta angustia, tengo este problema, tengo lo que sea, lo pongo delante de ti y lo que sea que tú me vayas a contestar, lo acepto con amor, con fe y con obediencia. ¿Por qué? Porque entiendo que tú estás en control de mi vida. Y si tú estás en control de mi vida, lo que sucede es tu problema, no el mío. ¿Cuántas veces oramos y no descansamos? Por esta razón, la expresión al que cree todo le es posible, no debemos tomarla como una promesa barata de autosugestión religiosa. Digo, yo he visto este versículo ahí en un chorro de lados, ¿no? Es como Filipenses 4:13, ¿recuerdan? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya están los boxeadores o los deportistas y metieron el gol. Por favor. O sea, Jesús no está diciendo que la fe sea una energía capaz de producir un resultado. Recuerda que hay una fe que no salva ni agrada a Dios. Santiago dice que los demonios que creen y tiemblan. Y esta fe no agrada a Dios. Sí, o sea, yo sé que tengo la seguridad de que estás ahí, Dios. Y
me pongo a temblar delante de ti, pero eso, Jesús lo que está haciendo es está invitando al Padre a dejar de medir la gravedad de la situación con su impotencia y su incapacidad. Ajá. Hey, incluidos, para variar, a los apóstoles, sí. Y lo invita a empezar a mirar desde la suficiencia del Hijo de Dios. Porque la fe que agrada a Dios no consiste en autoforzarte a pensar positivo, sino en que puedas descansar aunque estés temblando. Y que puedas descansar con todo este temor en la autoridad de Cristo. Ajá. Con las batallas profundas no se trata de aparentar. ¿Cómo estás? Todo bien. Se trata de dejar de poner la mirada en nuestra incapacidad y volverla hacia la suficiencia del Señor. La fe no niega la gravedad del caso. Lo que hace la fe es negarse a concederle a esa gravedad la última palabra. Versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Este es uno de los pasajes que yo leí me acuerdo que leí, recién me convertí y no lo entendía. ¿Cómo le está diciendo creo, ayuda mi incredulidad? Bueno, pues este es uno de los momentos más transparentes de todo el Evangelio. El Padre desecha todas sus poses, ajá, y no deja que la vergüenza lo hunda en el silencio. Dice la verdad. Reconoce que sí cree, pero también admite que su fe no es intacta. El dolor, el tiempo, la decepción, el temor, se han dejado huellas en su interior. No está negando su confianza, está confesando que su confianza necesita ser sostenida. Y Cristo no solo recibe a quienes llegan con una fe luminosa y firme. Si ese fuera el caso, nadie sería salvo. Aunque ustedes no lo crean, las personas no llegamos a Cristo con fe. En la mayoría de los casos, simplemente entregamos nuestra vida con la esperanza de que Él la transforme y la cambie. La verdad. Si existes. ¿Cuántas veces has escuchado esta oración? La fe es un don, un músculo que se tiene que ir fortaleciendo a lo largo de un proceso que dura toda la vida y que se llama santificación. Cristo muestra en este pasaje que también recibe a quienes llegan con una fe chiquita o golpeada. Si bien el Padre no tiene una declaración impecable de su fe, sí tiene algo muy valioso. Corre a Jesús, incluso con su incredulidad a cuestas, y esto basta para mostrarle al Señor dónde tiene su corazón. Porque recuerdan, el Señor juzga el corazón, la intención del corazón. Y miren, quiero pedirle a Dios en este momento que toque estos corazones con mucho cuidado. Hay personas que aman a Cristo y sin embargo están cansadas. Siguen viniendo, pero vienen heridas. Siguen orando, pero oran ya desde el desgaste. Quiero que este versículo te recuerde que el Señor no rechaza a aquel que confiesa su fragilidad. El hombre no es escuchado porque su fe sea perfecta. Sigue siendo Dios, sigue siendo misericordioso. Solo necesita tu sinceridad. A veces, ¿qué es lo que necesitamos decirle? Ya no puedo más, ya no aguanto esta pena, este dolor, esta tristeza. Dios, estoy enojado. Dios, no es justo. Se va a encargar de demostrarte la justicia y se va a encargar de calmarte, pero no tengamos poses con Dios. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu mudo y sordo. Les estoy leyendo el 25, ya no les dije, perdón. No, 25.
Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Bueno, este es el clímax de la historia, ¿no? Jesús muestra el centro de su autoridad. Pudo haber utilizado este momento a su favor. Se está expulsando públicamente en medio de un chorro de personas a un espíritu endemoniado, donde había una manifestación, espumarajos, ya sabrán, o sea, imagínense ahí la peor película que hayan visto, ¿sí? Sin embargo, Jesús no convierte esta escena en espectáculo, ¿eh? O sea, sí, la multitud se agolpa, dice la Biblia, pero Él no aprovecha este momento para ganarse seguidores o likes. Jesús actúa, reprende al espíritu y le habla con claridad de quien no necesita discutir con el infierno para imponer su voluntad. La frase yo te mando bastó para poner todo en orden, porque su palabra exhibe que el demonio, por aterrador que parezca, nunca deja de ser una criatura bajo autoridad. Eso es algo que nos tiene que alentar mucho a nosotros. Afuera, las personas que no tienen a Cristo en su corazón están a merced de los demonios. ¿En nosotros puede actuar? ¿El demonio nos puede poseer? ¿No? ¿No? ¿Alguien dice sí? Bueno, pues Dios lo permite, sí. Muy bien. ¿Qué me dicen de Saúl? Pues sí, lo ocultaba desde afuera. Bueno, Lo atormentaba. Lo atormentaba, dice la Biblia. Se metía en él, y ¿se acuerdan cuando David lo intentó clavar 2 veces con la lanza? Sí, les tengo una mala noticia. El demonio no es que nos pueda poseer, pero sí nos puede influir. ¿En serio nunca se ha levantado después de una pesadilla horrible, así diciendo, y se pone a orar o a meditar la Biblia y se tranquilizan? La diferencia es que a nosotros, o más bien con nosotros, Dios tiene un límite, un margen, como Job. De aquí no pasa. Pues sí, muchas veces nuestra fe va a tener que ser probada con fuego, diría Pedro, ¿no? Y ni modo, a veces el fuego implica una actividad de demonios, a veces el fuego implica, pues esto, ¿no? Entonces, Jesús, cuando ordena que salga, no solamente hace esto, sino da otra instrucción, y esto es a lo que quería aterrizar. Le dice, no entres más en él. ¿Por qué? Porque no está concediendo una tregua temporal, sino está deshaciendo una ocupación. Nos está mostrando que el centro del relato no es la fuerza del demonio, sino la soberanía de Cristo, ¿sí? Años de opresión habían desgastado a esta familia. Un instante bajo la palabra del Señor bastó para deshacer este dominio. Es Cristo mismo, mostrándonos que cuando el hombre llega al límite de su impotencia, Él se revela con una autoridad que no necesita ni exageración, porque se impone por sí misma. Versículo 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Sí, claro, el espíritu sale, pero lo hace dando una última sacudida violenta. No se va sin pelear. Exactamente, mirad. Sí, esto lo que nos está enseñando es la ferocidad con la que se aferra a algo que le está siendo arrebatado, Y aún así el texto muestra algo decisivo. Salió. La violencia del último movimiento no muestra victoria, sino frustración, como dijo David. O sea, el muchacho queda tendido como muerto. ¿Y la multitud qué concluye? Está muerto. Sí. Esta tensión es muy humana. Las personas que están siendo testigos interpretan la escena por lo que ven inmediatamente. Y entonces juzgan antes de que Cristo termine su obra. No sé cuántos amigos te quedan del mundo. Amigos, no estoy diciendo compañeros de trabajo. Cuando Cristo llegó a tu vida y empezaste a dejar de ser lo que eras, ¿qué te decían? ¿En serio te alentara? Ay, qué bueno que ya no tomas. Ay, no, bueno, qué bárbaro, ¿no? Estás yendo a tu estudio los viernes, los martes. Híjole, bien por... Claro que no. Socialmente nos vieron muertos. Cometimos suicidio social, ¿no? Estos amigos, o
sea, nos vieron como locos. ¿Cómo es posible? ¿En dónde estás yendo? Te están lavando el coco. Ahora resulta que hasta dinero vas a dar. No. Porque juzgan. Porque no experimentan. Versículo 27, ya vamos a acabar. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. El cierre de esta historia es de una hermosura impresionante. Miren, en los evangelios hay dos casos, en los que Jesús ama o perdona a las personas. Y al final les dice, vete y no peques más. ¿Saben cuáles son? La mujer agarrada en adulterio. La mujer sorprendida en adulterio, Juan capítulo 8, y el endemoniado gadareno. No, casi no. Casi no. Casi perfecto. Vete y no peques más. Ajá. El paralítico de Bethesda, ¿se acuerdan? ¿Por qué les dice esto? Vete y no peques más. Porque su padecimiento, su tormento es por causa de su pecado. En el momento que los limpia y se los quita, es como de no la vuelvas a regar. Por favor. Exactamente. Jesús no estaba pidiendo una perfección sin pecado. Lo que le estaba advirtiendo a la mujer y al paralítico contra el retorno a una vida pecaminosa. Ya no hagas lo que hiciste. Sí, claro, sus palabras mostraban misericordia, pero exigían santidad. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? ¿Por qué reconoces a una persona cuando es creyente? Pues por los frutos, porque ya no es lo que era y ahora es otra cosa. Ajá. Si antes era X, ahora ya no. Entonces, las palabras de Jesús en este caso, claro, eran misericordiosas, pero, como nosotros, exigían santidad. Bueno, después de expulsar a este espíritu, Jesús no solo deja ir libre al muchacho, o le dice, no vayas a pecar más. Lo toma de la mano y lo levanta. ¿Por qué? Porque aquí me cuentas como que no entender de, sí estaba muerto, pero creyeron en mí y yo lo levanté. Sí. ¿No? Entre los muertos. Sí. Hay muchos mensajes aquí. Sí. Para empezar, él está haciendo lo que otros no. Perdóname, Dani. Porque el tormento del niño no era por su pecado, o sea, más bien como consecuencia del padre, ¿no? En algún momento lo tuvo que haber permitido, entonces no tuvo por qué decirle al hijo No peques más, claro. Sí. A ver, primero lo estaba tocando, y cuando él era intocable, ¿no? Era una cosa putrefacta. No solamente expulsó al demonio y lo libró del mal, también restauró el reino de Dios en él, ¿sí? Cristo no solo limpia el terreno, sino recupera a la persona. Cuando lo toma de la mano, Jesús revela la cercanía, la compasión y su señorío ejercido con ternura. Ajá. ¿Recuerdas la condición del muchacho? Había sido derribado, sacudido, degradado y encima de todo dejado como muerto. Bueno, Jesús lo pone en pie, lo levanta. Claro, el Señor no termina su obra dejando a la gente libre pero tirada. Siempre edifica, siempre restaura. Lo que Cristo rescata, lo restaura y le asigna un propósito. Y esta escena resume toda la atención en el texto, porque no hemos solamente sido testigos de una liberación. Claro, por un lado, hemos visto lo que el infierno quiere hacer con el ser humano, pero también fuimos testigos de lo que hace Cristo cuando decide intervenir. ¿Qué elemento nos da este pasaje para responder nuestra pregunta original? La pregunta fue, ¿por qué a los demonios les atrae tanto poseer a los seres humanos? ¿Alguien tiene ya una síntesis? Porque andan en lugares secos. Ah, esa está buena, En lugares secos. Hay un inciso B. Les voy a dar un resumen. Número 1. Los demonios quieren poseer al ser humano porque el ser humano porta la imagen de Dios. Si el hombre no es cualquier criatura, el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. No estoy hablando de los creyentes, estoy hablando del ser humano, ¿sí? Esto significa que el ser humano tiene representación, dignidad, propósito, diseño, capacidad moral, racionalidad, responsabilidad espiritual y representación. Se me está acabando el tiempo, me voy a apurar. El ser humano fue creado para representar a Dios en la tierra.
No en el sentido de igualdad, no, claro, por supuesto, sino en el sentido de reflejar algo de su gobierno, su orden, su carácter dentro de la creación. No venimos al mundo como un accidente. Somos criaturas que deben vivir de tal forma que la creación pueda ver el sello del Creador en nosotros. Por eso el ataque demoníaco contra el hombre tiene una carga tan agresiva. Porque cuando el infierno degrada al ser humano, intenta desfigurar públicamente aquello que estaba hecho para replicar la imagen de Dios. Es decir, el demonio quiere ensuciar el espejo, ¿verdad?, para que ya no se vea con claridad el rostro de aquel que tenemos que reflejar. Les voy a dar el versículo, lo leen ustedes, Génesis 1, 26 y 28, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Sí. La dignidad humana no nace de la utilidad, de la fuerza y de la inteligencia, de la productividad ni del reconocimiento social. Nuestra dignidad nace porque Dios quiso hacer al hombre y a la mujer con una condición singular dentro de la creación. Entonces muchas veces nosotros mismos distorsionamos esta condición porque atribuimos nuestro valor a la moneda de cambio del mundo. ¿Cuál es la moneda de cambio hoy? La belleza, el dinero, la inteligencia, ¿no? Si tienes cualquiera de esas tres o las tres, estás en el top. Hay personas que son brutísimas, pero tienen la lana, ¿no? Y pues todo el mundo las quiere. Hay personas que no tienen en qué caerse muertos, pero les gira bien, todo el mundo las quiere. Hay personas que son brutísimas y no tienen nada, pero son atractivamente llaman la atención, son guapísimas, guapísimas. Sí, eso es lo que quiere que el demonio, esto quiere el demonio que veamos. No solo quiere herir a una persona, sino quiere volverla irreconocible en términos espirituales, y a veces hasta humanos. Sí. En cuanto a nuestra finalidad y nuestro propósito, Dios no hizo al hombre para existir en el vacío, sino para vivir bajo su señorío, para glorificarle, para obedecerle y desarrollar una vida conforme a su voluntad. Esto significa que la vida humana no es neutra, tiene dirección, tiene intención y una vocación dada por Dios. Cuando un demonio invade una vida, no solo trae dolor, sino interrumpe este propósito. Desvía al que debe servir a Dios. Tuerce la vida que debía estar ordenada hacia el Creador. Y una vida sin propósito es el camino más fácil para la esclavitud y la ruina. Efesios 2:10, ¿recuerdan? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, sí, las cuales Dios preparó de antemano. Entonces Satanás trabaja para que el hombre pierda no solo la paz, sino también el porqué de su existencia. Pues yo creo que le vamos a cortar aquí porque ya nos vamos a alargar mucho. Vamos a orar. Ayúdanos, Dios, a identificar el ataque del enemigo cuando venga, Señor. Sabemos que en nuestro caso tú siempre tienes una línea marcada y te agradecemos por eso. Sabemos que tú estás en control de nuestra vida, Dios. Por favor, no nos permitas desviarnos, Señor. Si nos piden, no nos prestes. Danos la oportunidad de servirte, Señor, con tranquilidad y con amor. Permite que creemos esta seguridad de saber que tu presencia, que tu poder está sobre todo y sobre todo, Señor, que tú eres el Creador y que todo lo demás está sujeto a tu voluntad. Gracias, Padre, porque nos rescataste a pesar de todo lo que somos. Gracias, Padre, porque tomaste nuestra mano, porque nos levantaste, nos libraste y nos diste una nueva vida, un nuevo propósito, una identidad, Señor. Ayúdanos a que esto valga la pena, Dios, a que podamos vivir de tal forma que cada día agrademos tu nombre, que cada día podamos manifestar la gloria que tu Hijo Jesucristo nos da, Señor. Bendice esta célula, Dios, te pedimos mucho por nuestro pastor, ayúdalo, guárdalo, Dios, te pedimos que pronto venga y pues llévanos bien a nuestra casa, Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.